sus Biblias en la primera carta a los tesalonicenses para las personas que nos están visitando. En primer lugar, bienvenidos, que puedan estar atentos a lo que el Señor quiera hablar esta mañana. Pero les comentamos que hace ya unos meses venimos recorriendo esta primera carta a los tesalonicenses, una serie que nos ha acompañado y ha sido realmente, por lo menos en lo personal, ha sido de mucha edificación, de mucho ánimo, porque Pablo le habla a una iglesia que realmente le tiene afecto, y uno se da cuenta, desde los primeros versículos uno puede ver cómo Pablo está de alguna manera feliz por esta iglesia, cómo el Señor ha obrado y cómo la vida de estos hermanos estaba siendo de testimonio. Él dice en Macedonia, en Acaya, en todos esos lugares ellos no necesitaban ni siquiera abrir la boca, ni siquiera hablar del Evangelio, porque estos hermanos ya habían hecho esta obra evangelizadora en esta región del norte de Grecia. Así que, mis hermanos, los invito a abrir en la última parte de 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el final, y luego vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Dice, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, por recordarnos el Evangelio en las canciones, el Evangelio por medio de tu palabra, la obra de Cristo en favor de pecadores. Señor, no queremos olvidar nuestra condición, lo que éramos. Realmente despreciábamos todas tus cosas, despreciábamos la idea de que hubiera un Dios que gobernara sobre nuestras vidas, despreciábamos eso, y en tu misericordia y a pesar de nuestra muerte espiritual, tuviste a bien y en tu voluntad, Señor, venir a buscarnos por medio de Cristo. Señor, gracias por esa misericordia que has tenido con tu iglesia. Gracias porque tú guardas a tu iglesia, la sostienes y la vas a llevar finalmente a la gloria, Padre. Pero ese mismo poder que has tenido sobre nuestras vidas, esa misma misericordia, Padre, te pedimos sobre aquellos corazones que aún no te conocen. Padre, que tú obres, si es tu voluntad, obres salvación en esas vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El nombre favorito que Pablo usa en esta carta para referirse a los creyentes es hermanos. Hermanos. Lo usa por lo menos Pablo en sus cartas, en todas sus cartas, lo usa más de 100 veces a este término. O sea que no es un término que lo agarró al azar o como muchas veces lo usamos uno, hermano. No. Pablo tenía muy en claro qué quería decir cuando le hablaba a estos hermanos. Por lo menos más de 100 veces en la Reina Valera, la versión que tenemos nosotros, y en las epístolas a los tesalonicenses, en las dos, solamente en las dos, 23 veces. O sea que hay una importancia. Y solamente en esta primera carta a los tesalonicenses, 16 veces. Es mucho para una carta que es corta. Porque si usted lee, la va a leer en menos de 10 minutos a esta carta en su casa. Haga ese ejercicio de leerla toda. Y Pablo acá está poniendo un énfasis, considera a esta iglesia local realmente como lo que era, una familia, hermanos. Y como tal, Pablo se preocupaba por cada familia representada en cada región en donde el Señor había iniciado una obra, en donde el Señor había plantado una iglesia. Cada miembro había nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Dios les había dado vida, poseían ahora la naturaleza de Dios, ahora formaban parte de la familia de Dios, y por lo tanto, no solamente como apóstol, Pablo está teniendo un corazón pastoral acá.
Y Pablo le dice, por ejemplo, en 2 de Corintios, se los leo rápido, 2 de Corintios da este sentir, esta es la preocupación que Pablo tiene. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 25, dice, 3 veces, Pablo está hablando de los sufrimientos como apóstol en su ministerio. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Esto es un mensaje de autoayuda para los pastores de hoy, que no han pasado por esto. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros ante falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Pablo tenía esta preocupación. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Tremendo. Este es el corazón pastoral de Pablo y que tenía por estos hermanos. Esta es la preocupación más allá de las circunstancias. Y acá está Pablo por los tesalonicenses agradecido realmente por esta iglesia, cómo Dios había actuado por medio de su palabra, cómo ellos habían sido ejemplo, lo dijimos, cómo ellos fueron imitadores, dice Pablo a lo largo de la carta, imitadores de los apóstoles, imitadores de las iglesias de Judea en su sufrimiento, pero principalmente imitadores del mismo Señor Jesucristo. Precioso. Entonces Pablo anima a estos hermanos a continuar por esta senda, a seguir creciendo, a poner su mirada en la venida del Señor. Eso es lo que anima a estos hermanos, la venida del Señor, y en función de ella ordenar todas las cosas, ordenar su vida en función de que el Señor viene. Y esto motivaba a Pablo con estos hermanos y a cada hermano y a cada iglesia que le escribía, a cada familia, a estos hermanos. Es lamentable, y esto lo trasladamos a nuestro hoy, es lamentable que muchos que se dicen creyentes tomen en poco o descuiden la iglesia local. Tomen en poco o descuiden la iglesia local. No hay familia perfecta. Tampoco hay iglesia perfecta de este lado de la eternidad. Y uno no tiene que tener un doctorado en teología para darse cuenta de eso. No hay. De hecho, Pablo escribe cartas a las iglesias. Pedro también lo hace. Juan también lo hace. ¿Para qué? Para corregir errores. Para exhortarlos en amor. Para animarlos a seguir creciendo en santidad y en fidelidad al Señor. Entonces, es incorrecto pensar, como muchos piensan, no, hay que volver a lo que era la iglesia primitiva. Bueno, los que piensan así, evidentemente no han leído las cartas que Pablo le escribió a la iglesia primitiva, las cartas que Pedro escribió y Juan también. Esta forma de idealismo que desconoce lo que la palabra de Dios dice acerca de la iglesia primitiva. No hay familia perfecta y no hay iglesia local perfecta. Pero así como un niño sin familia sufre, no tiene quien lo proteja, no tiene quien provea de sus necesidades, así como puede incluso hasta morir por no tener familia, de igual manera los hijos de Dios necesitan a la familia de la iglesia para crecer, para desarrollar sus dones y para servir a Dios. No existe la iglesia perfecta, pero los hijos de Dios necesitan la iglesia, sin duda. ¿Cuáles son los factores esenciales para que la iglesia, como familia, crezca y sea fuerte y se afirme en el Señor? La semana pasada vimos cuál era la voluntad de Dios para la iglesia, y las personas que nos están visitando, están los audios, si quieren escuchar las series anteriores,
pero vimos cómo hay imperativos, hay obligaciones en el comportamiento que tenemos que tener como hijos de Dios en medio de la familia en la cual Dios nos ha puesto. En donde hay roles entre los miembros, en donde hay maneras claras de manejarnos en función de lo que Dios manda en su palabra. Y lo que va a concluir acá Pablo con esta oración al Dios de paz, es precioso, como dice Pablo, al Dios de paz por estos hermanos, es un pedido que se extiende a cada creyente, a cada creyente. Y así como esta iglesia en Tesalónica tiene esta orientación o este enfoque escatológico hacia el futuro, hacia la venida del Señor, ¿para qué? Para que juntos sean santos ante la llegada del Señor. Eso es lo que quiere Pablo acá. Entonces, ¿cuál es la idea para nosotros? Hoy, que como creyentes reconocemos que es Dios quien plenamente nos va a hacer santos. Eso lo reconocemos, es Dios quien plenamente, y hago un énfasis en plenamente porque va a ser en la gloria. Él nos va a hacer santos, pero, sin embargo, Dios nos ha provisto de recursos para llevar a cabo esa santificación. Por eso le pusimos como título este pedido de santificación por parte de Pablo y la manera de llevarlo a cabo. ¿De qué manera se lleva adelante esta santificación? Y veamos en primer lugar versículos 23 y 24, este pedido de santificación que Pablo hace. Este pedido que Pablo hace al Dios de paz. Precioso, porque literalmente es Dios que es la fuente de la paz. Dios es la fuente de la verdadera paz. Es decir, con estas palabras Pablo les recuerda que la paz procede de Dios. La verdadera paz procede de Dios. Y si bien utiliza la misma palabra, la misma raíz de esa paz que muchos predicaban o van a predicar en los tiempos finales, fíjese capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, va a haber gente que les va a proponer paz y seguridad en los últimos tiempos. Pero no es esa paz de la que habla Pablo acá. Tampoco es la paz que exhorta a tener entre los hermanos. Capítulo 5, versículo 13 dice, y que los tengáis en mucha estima, hablando de los que trabajan, los que presiden, los que amonestan, que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Pero tampoco es esta paz. Está hablando de la paz que procede de Dios, la perfecta paz. Esa es la que procede de Dios. Y acá se remarca que la fuente de la verdadera paz es Dios mismo. Y si bien es algo en lo que somos exhortados a abundar más y más, en esa paz, en esa armonía, en esas correctas relaciones entre los hermanos, es aún más apropiado dirigir nuestras oraciones a la fuente de la paz. ¿Se da cuenta? Y Pablo hace eso acá, nuestro Dios de paz. La verdadera paz procede de Él y es solo en unión con Él que podemos llegar a experimentar esa verdadera paz y podemos ser pacificadores. Nadie puede ser un pacificador, muchos ganan el premio Nobel de la paz, pero la verdadera paz solamente procede de Dios y solamente en unión con Él podemos llegar a experimentarla y a ser pacificadores. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Eso dice Isaías 48:22. Para el hombre en su pecado, para el hombre separado de Dios, no hay paz. No hay paz. Y nuestra pecaminosidad solamente lo que hace es potenciar nuestra rebelión y esa falta de paz. Por eso es que Dios, por medio de Cristo, es quien provee para el pecador paz. Paz, verdadera paz. Y una vez establecida esa paz, el Señor ahora nos adopta en su familia, nos hace hijos suyos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, imparte vida por medio de su Espíritu, y de esta forma somos, como dice acá, guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, esto es lo que pide Pablo por los hermanos. Como no somos pacificadores por naturaleza, y podemos dar fe de eso, de que enseguida, como decimos normalmente, se nos salta la chaveta. No somos pacificadores naturalmente, y los resabios de pecado ayudan a eso.
entonces necesitamos orar al Dios de paz. Los imperativos y las demandas de la palabra de Dios chocan contra nuestra carne, chocan contra lo que nosotros pensamos, contra nuestra propia opinión. Entonces se hace necesaria esta petición al Dios de paz. Si dependiéramos solo de nuestros esfuerzos humanos, no habría ninguna posibilidad de poder poner por obra las exhortaciones que Pablo le ha hecho a los hermanos a lo largo de esta carta, si no es por medio de la obra de Dios. Pero Pablo sabe muy bien que aquello que no podemos hacer por causa de la debilidad de nuestra carne, Dios lo hace posible a causa del poder del Espíritu Santo en el creyente. Por eso Pablo eleva la mirada al Señor y confía en el poder transformador que Dios tiene en la vida de los tesalonicenses. ¿Con qué? Con el objetivo final, como dice acá, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el foco. Es muy similar la oración. Pablo ya ha orado de esta manera, si se han dado cuenta, en 1 Tesalonicenses, en capítulo 3, versículo 12, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Está orando de nuevo de la misma manera. O sea, hay un énfasis acá de Pablo de que esto Dios lo puede hacer. Este es el pedido de Pablo, este es el corazón pastoral de Pablo por estos hermanos, orando por sus hermanos, confiando en el poder de Dios para guardar sus vidas. Uno no confía en la oratoria de uno o en las estrategias humanas o en los programas, no, vamos a hacer tal ministerio o tal otra cosa, no. Uno confía en el poder de Dios para guardar, afirmar y edificar la vida de los creyentes por medio de su palabra. No hay otra forma. No hay programas novedosos, no hay que hacer nuevas cosas, hay que obedecer al Señor por medio de su palabra, confiando en su poder. Y acá es válida la aclaración, acá hay una tensión. Acá hay una tensión. Siempre encontramos en la Biblia cosas que nos tensionan, que decimos, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué? Porque la lógica bíblica no es porque el poder es de Dios, no necesitamos esforzarnos. Esa no es la lógica bíblica. Sino porque el poder es de Dios, vale la pena esforzarnos y no tenemos excusa si no nos esforzamos. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo en Filipenses 2, versículo 13, Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer. No tenemos que dejar de querer y hacer. Dios obra el querer como el hacer. Entonces, al contrario, debemos querer y hacer, precisamente porque Él nos capacita para esto por medio de su Espíritu Santo. Esto lo hacen los creyentes. Somos nosotros y no Dios los que queremos y hacemos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está diciendo Pablo. Aun cuando reconocemos que el deseo y la capacidad de actuar provienen de Dios, no de nosotros mismos. El poder es de Dios. Pero nosotros somos los que, como consecuencia, y Pablo lo dice ahí en Filipenses, un versículo antes, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Se da cuenta? Esa es la tensión. Decimos, bueno, pero si el Señor es soberano y en su providencia Él provee todas las cosas, bueno, no tengo que hacer nada. Sí, ocúpese, mi hermano. Si usted es creyente, si usted ha confiado en la obra de Cristo para su salvación, ocúpese en esa salvación con temor y temblor. El Dios de paz garantiza que esa obediencia y ese esfuerzo de uno va a dar fruto. Como dice un comentarista, nosotros debemos doblegar nuestra voluntad ante la voluntad de Dios, pero el poder que se manifiesta en la vida santificada no es humano, sino divino. Y Pablo con esa frase
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Acá hacemos un muy breve paréntesis, no me voy a meter en problemas. Pablo no está realizando acá una anatomía o una antropología bíblica. No está. Si usted lee de corrido y se da cuenta de que acá Pablo no está siendo minucioso en cómo está compuesto el hombre. Bueno, el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. No, Pablo no está haciendo eso. Pablo está usando esta tríada, esta forma de expresarse para decir completamente, todo vuestro ser. De hecho, en el original la palabra ser no aparece. Entonces uno debería leer todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, todo lo que son ustedes. Todo lo que son, el Señor los va a guardar, los va a santificar. Irreprensible cuando venga el Señor. Eso da sentido. Pablo no está preocupado. El foco está en que Dios va a guardarlos completamente. Dios garantiza la santificación del creyente. Dios nos guarda completamente. Esto va en línea con lo que el Señor Jesús dijo en Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. ¿Se da cuenta? Pablo está tomando esta idea también de que Dios nos guarda completamente por causa de su carácter. Por eso dice, versículo 24, fiel es el que os llama. La fidelidad de Dios, ¿se da cuenta? La fidelidad de Dios es lo que lleva al creyente a la gloria. No es su fidelidad, no es su justicia, no es porque venga los domingos a la iglesia, no es porque lea la Biblia todos los días, son cosas que tiene que hacer. ¿Sí? Esto no estamos diciendo lo contrario, pero es la fidelidad de Dios, ¿se da cuenta? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Se da cuenta? Es Dios quien es completamente fiel, el Dios de paz, el Dios fiel. Esta oración de Pablo acá no es un deseo vacío, una frase tirada hacia el aire. No. Pablo está preocupado por la iglesia. No es algo que Pablo ignora, que somos débiles. Pero gracias a Dios de que todo esto no descansa en nuestra debilidad, sino en el infinito poder de Dios, que es fiel. Él es fiel, no sobre nuestras buenas intenciones. Usted puede tener buenas intenciones, pero sus buenas intenciones y las mías son cambiantes, son vacilantes. Somos así, un día estamos, como decíamos el miércoles, de victoria en victoria. Usan esa frase algunos. No, somos realmente débiles. Pero preciosa la fidelidad de nuestro Dios, los firmes propósitos eternos del Dios de paz, que es fiel, que ha llamado, que ha escogido a su pueblo, que ha escogido a sus hijos. Y dijimos que como creyentes reconocemos que es Dios quien plenamente nos va a hacer santos, pero que sin embargo nos ha provisto de recursos para llevar a cabo esa santificación. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte. La forma de llevarla a cabo, en primer lugar, por medio de la oración. Versículo 25, Pablo menciona esto: hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. Acá podemos decir, a aquellos que les gustan las matemáticas, a mí no me gustaban, nunca me gustaron y nunca me van a gustar. Hay un axioma, pero se nos ha grabado cosas, ¿no? De cuando íbamos al colegio, el axioma de Pitágoras, muchos lo conocen, que el orden de los factores no altera el producto, y acá lo mismo, el orden de los factores o de los elementos no altera para nada el producto. Por eso ponemos en primer lugar un medio de gracia como la oración, pero esto no es más importante que la lectura de la palabra o la comunión. El orden de los factores no altera el producto. Lo que sí altera es desechar o restar la importancia a alguno de estos medios de gracia que Dios le ha dado a la iglesia para su crecimiento. Así como Pablo ora por estos hermanos a lo largo de la carta, uno lo ha visto, no solamente en esta parte, les dice: hermanos, orad por nosotros. Precioso. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3,
versículo 1, de nuevo, a esta misma iglesia, les reitera esto y les dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Y acá da la razón para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, así como la palabra de Dios actuó en ustedes, los tesalonicenses. Bueno, oren por nosotros para que también se abran puertas y la palabra de Dios siga corriendo. Y si uno rastrea este tipo de pedidos que Pablo hace a lo largo de sus cartas, por lo general siempre apunta a dos cosas muy claras. Dos cosas claras: que el Evangelio se predique, que el Evangelio se extienda para todos lados. Y muchas veces pide Pablo oración por ellos para que puedan volver a ver a esas iglesias y ayudarlas en el crecimiento. ¿Puede notar entonces cómo acá estos dos temas deberían ser como algo permanente en nuestras oraciones? Tremendo este medio de gracia, la oración para orar. ¿Para qué? No, para que el hermano fulano consiga trabajo o se sane de sus callos en los pies. Está bien, pero en primer lugar, lo fundamental, la iglesia tiene que orar para que los creyentes sigan predicando el Evangelio siga corriendo y la iglesia sea edificada y se afirme en las verdades de la palabra. Orad por nosotros. Pablo acá no dice mucho más, pero ya ha mostrado este deseo de volver a verlos y tener noticias de ellos. En capítulo 3, versículo 5, cuando dice Pablo que no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Acá la oración es fundamental, tremendo medio de gracia, porque si bien la santificación uno la asocia inmediatamente, cuando decimos santificación, en nuestra mente lo asociamos con el ser hechos moralmente puros. Eso es lo que uno piensa cuando habla de santificación. Pero la Biblia ampliamente conecta esto con estar diferenciados, dedicados a Dios y a sus cosas, y la forma de llevar a cabo nuestra santificación entonces, y un recurso que Dios nos ha provisto para depender de ese poder que nos guarda hasta la venida del Señor, es justamente la oración. La oración, necesitamos orar, la oración primeramente enfocada en Dios mismo, en su gloria, en su evangelio, que todos conozcan la gloria de Cristo, que todos vean a Cristo, que todos vean el sacrificio de Cristo. Eso es en primer lugar nuestra oración, pero también apuntada a la iglesia, y que cada hermano en particular crezca en el Señor. Pablo reconoce, es precioso, porque Pablo pide oración por nosotros, dice. No solamente por él, sino también por su equipo misionero. Oren por nosotros. Pablo reconoce sus limitaciones, sus debilidades, y eso hace también este pedido de oración, como le dice a los corintios. En 1 Corintios 15, Pablo reconoce que él es algo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es precioso. Pablo reconoce que es un ser humano limitado. Por eso no es extraño, sino un signo de humildad preciosa, que pida oración por él y por su equipo misionero. Él pide oración por ellos. Y le recuerda a la iglesia y a nosotros, obviamente, esta necesidad permanente de este recurso de la oración, de usar la oración como un medio de gracia también para llevar a cabo nuestra santificación. Necesitamos orar unos por otros, porque también eso nos lleva a presentar nuestras
debilidades en nuestra familia espiritual. Cuando venimos los miércoles a orar, hacemos eso, abrimos nuestro corazón. Y la idea es esa, no que traigamos motivos como ya preconcebidos o prearmados, sino que abramos nuestro corazón y nos presentemos delante de la familia espiritual que Dios nos ha dado. Esto genera un vínculo también que va más allá de relaciones humanas, sino que entendemos que Dios mismo nos ha unido en Cristo. Dios mismo nos ha unido en Cristo y nos ha hecho parte de su cuerpo, de su iglesia. Por eso otra forma de llevar a cabo la santificación, y este es nuestro tercer encabezado ya, es la comunión y la palabra. Otra forma de llevar a cabo la santificación de la iglesia, esta oración que Pablo hace en versículos 23 y 24, también es a través de la comunión y de la palabra de Dios. Por eso dice versículo 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Versículo 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Cada vez que Pablo habla de este ósculo santo o beso santo, muy interesante, lo hace siempre, y es llamativo esto, que cada vez que lo escribe a una carta que va desde o hacia Corinto. ¿Y por qué menciono eso? ¿Qué tiene que ver la ciudad de Corinto con esto? En Romanos 16:16, en 1 Corintios 16:20, en 2 Corintios 13:12, dice, saluden con este beso santo. Y esto es notable porque en primer lugar está escrito desde y hacia regiones de alto nivel de este paganismo lujurioso, en donde cualquier muestra de afecto era tergiversada. ¿Le llama la atención? Hoy pasa lo mismo. Cualquier muestra de afecto es distorsionada. Y en segundo lugar, porque por causa de esa degeneración, entonces los besos se tenían que limitar solamente a la familia. Entonces Pablo hace algo acá, indica que con este verbo, que, otro paréntesis, es un verbo imperativo, es un verbo obligatorio, no es una opción, es un imperativo. El beso es entre los hermanos, y esto nos habla no solamente de recuperar esta muestra de afecto, sino de enfatizar lo que ha hecho en toda la carta. Ellos son familia, ellos son hermanos, ellos son familia. Entonces el beso cristiano, este beso santo, este ósculo santo, es esta expresión de amor santo que debe existir entre los creyentes. Este amor firme, este amor sentido, pero siempre en consonancia y en coherencia, obviamente, con la obra de santificación que el Señor está llevando a cabo en la vida de los creyentes. Precioso. Por lo tanto, mis hermanos, en el caso concreto de esta carta, de esta epístola, lo probable en la intención de la frase es que transmitan a todos los hermanos una cálida expresión de mi sincero afecto en Cristo. Eso está diciendo. Y ustedes vivan ese afecto por causa de que son familia. Son familia. Eso les está diciendo, no está cerrando la carta con una formalidad, no está diciendo, bueno, saluden a todos los hermanos con ósculo santo. No, está diciendo algo mucho más fuerte. Y estos hermanos lo entendieron de esa manera. De ahí que la forma y el medio que Dios nos ha dado para crecer espiritualmente en santidad es la comunión con los hermanos. Usted no puede crecer en santidad como un monje aislado en medio de la montaña. No va a poder. Necesita a sus hermanos. No es una formalidad lo que Pablo hace acá. Cierra la carta con algo que ha hecho hincapié en toda la carta. Y esto los hermanos lo tenían muy en claro. De hecho, capítulo 3, versículo 12, recién lo leímos. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Y luego más adelante, capítulo 4, versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos
habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, por toda esa región. Estos hermanos estaban practicando esto, que era natural en ellos. ¿Por qué? Porque naturalmente entendían que Dios los había escogido para formar parte ahora de esta familia espiritual. Acá Pablo no los está retando, no les está diciendo, muchachos, salúdense, no estén con caras largas unos con otros, salúdense, no está retándolos, sino que les está recordando la importancia de la familia de la fe. Muy importante, y cómo esta es uno de los preciosos recursos de gracia que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para crecer. No solamente uno, sino hacer crecer, ayudar a mi hermano a crecer. Impresionante. Dijimos al principio del sermón que así como un niño sin familia que lo proteja y le provea de todas sus necesidades puede sufrir y hasta morir, de igual manera el Hijo de Dios necesita la familia de la iglesia. No puede vivir solo, la necesita para crecer, para desarrollar sus dones, para servir al Señor. La iglesia, mi hermano, la iglesia no son llaneros solitarios, aislados. No, la iglesia tampoco es la reunión del domingo, nos vemos acá y ya está, bueno, chao hermano, nos vemos y hago mi vida. No es eso, no es eso. Por eso es un error y es una señal peligrosa esos que piensan que son creyentes y tienen en poco o descuidan la comunión con sus hermanos de su iglesia local. O la limitan, como dijimos, a las reuniones. La comunión es mucho más que una reunión. Y hoy tenemos este fenómeno post-pandemia de creyentes online. ¿Lo ha visto? Hay muchos de esos. O personas que son adictas, y tenemos conocidos adictas a conferencias. Sale una conferencia allá, voy a la conferencia, voy a la otra conferencia, voy a esta conferencia, pero no tengo iglesia local y no tengo relación con los hermanos. De hecho, estoy peleado con un montón de gente. Bueno, eso está también mal, no es correcto. No es correcto. Personas adictas, o también creyentes que les encanta y están a pleno con todos sus predicadores por internet, online. Y no está mal, a ver, no estoy diciendo que está mal escuchar a un predicador de vez en cuando, pero no descuide su comunión con sus hermanos en función de eso. Y en este contexto acá de esta iglesia, la afirmación de que la iglesia es realmente la familia del cristiano es notable, por causa del grado, usted piense en estos hermanos, el grado de marginalidad que representaba decir delante del mundo, soy cristiano. ¿A usted lo marginan por decir soy cristiano? ¿Es así en su vida? ¿Cómo usted se está identificando delante del mundo y qué grado de vacío le hacen y qué dificultades reales usted tiene por identificarse como cristiano? Bueno, estos hermanos lo tenían. Estos hermanos lo tenían y esto es algo que no debe sorprender al creyente. Primera de Pedro 4:12 les dice, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, el sufrimiento del cristiano en este mundo va a ser real. Y estos hermanos lo entendían así y necesitaban a la iglesia. Necesitaban la comunión y conectado a esta comunión, a este sentir familiar, a estos afectos que nos unen en Cristo, Pablo les va a decir, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los hermanos. Interesante. ¿Qué necesidad? ¿No la iban a leer todos los hermanos? No, evidentemente no estaban quizá todos los hermanos presentes. Léanla. Y es hermoso porque en esta parte que hemos leído 3 veces se menciona esta palabra, hermanos, acá santos hermanos. Aquellos que están alrededor nuestro, unidos afectuosamente por causa de la obra de Cristo, quien se entregó por pecadores, por estos pecadores y por muchos de los pecadores que estamos hoy acá.
Precioso. Y les conjura. Es decir, empieza a usar un lenguaje fuerte Pablo acá, que pone a los hermanos bajo juramento. Esto es, os conjuro. Los pongo bajo juramento delante de Dios. Así como quiero que abunden en amor fraternal, así como quiero que vivan la comunión saludándose todos con este beso santo, también les pido solemnemente que procuren que todos lean esta carta, que todos lean el contenido de esta carta, no que se junten a tomar mate y bueno, vamos a leer. No, que lo lean y lo mediten. Es un pedido, es un ruego y es algo solemne, os conjuro. Y si bien no lo dice acá, pero cuando usa esta fórmula, Pablo está diciendo delante de Dios. Esto es importante, que todos lean esta carta, que todos lean. Algunos ven acá como una base negativa, que detrás de cada imperativo, cada cosa que Pablo dice, seguramente había un problema. Seguramente había un problema en la iglesia de los tesalonicenses. Pero en toda la carta, si usted la lee, no hay señales reales de problemas, sino que Pablo está agradecido por esta iglesia. Pero Pablo no ignora la debilidad de nuestros corazones, mi hermano, y los anima a seguir abundando en estas cosas. Pablo tiene afecto por estos hermanos y les hace este pedido por la importancia de estas enseñanzas para el crecimiento en santidad. ¿Por qué? Porque tampoco ignora que el pecado es engañoso. Y entonces lean esta carta a todos los santos hermanos. Háganlo. Pablo da acá instrucciones delante de Dios, en el nombre del Señor. Ya lo ha dicho Pablo en 4:8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo ha usado varias veces ya que lo que está diciendo es con la autoridad del Señor, no son sus ideas. Y estos hermanos no solamente tenían el privilegio, imagínense, llega un hermano con un rollo bajo el brazo. Hermanos, tengo una carta de Pablo. Tremendo. Vamos a leer una carta del apóstol Pablo. Tenían este privilegio. Y entonces Pablo le hace este pedido: lean todos esta carta. Pero no solamente tenían el privilegio de hacerlo, tenían el deber de hacerlo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea. Ese es el sentido. Es un pedido solemne. Por eso dijimos que como creyentes reconocemos que es Dios quien plenamente nos lleva a ser santos, pero sin embargo Dios nos ha provisto de recursos para llevar a cabo esa santificación, la oración, la comunión, la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Son cosas que no podemos descuidar. No podemos descuidar, pero este pedido de santificación que Pablo hace, seguido de estas formas de llevarlo a cabo, sin duda, y esto es precioso, dependen de punta a punta de la gracia de Dios. Y ese es nuestro último encabezado, la forma de llevarla a cabo, la gracia de Dios. Versículo 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Sea con vosotros. De hecho, Pablo ha comenzado, es como hace como un gran sándwich, Pablo, precioso. Versículo 1 del capítulo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, los que escriben, a la iglesia de los tesalonicenses, hacia donde escriben, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En todas sus cartas, Pablo, si usted haga este ejercicio también, busque todas las cartas de Pablo y en forma amplia o en forma abreviada, Pablo habla de la gracia de Dios para con la iglesia. Es como la firma del apóstol Pablo, porque la gracia es el tema central de la teología de Pablo, la gracia de Dios. No solamente el tema central de la teología de Pablo,
es el tema central de la vida de Pablo. Ya lo dijimos, por la gracia de Dios soy lo que soy. No se trata de una fórmula acá vacía o convencional, porque la gracia es el corazón del Evangelio. Es el corazón del Evangelio. De hecho, es el corazón de Dios. Y es la gracia de Dios la que ha obrado por medio de Cristo para salvar, para regenerar, para dar vida, para perdonar a pecadores. Ha sido la gracia de Dios. Este favor inmerecido que Dios extiende porque Él quiere. Porque Él quiere enviar a su Hijo perfecto, en santidad, en justicia, para morir por un reo. Lo envía como si hubiera cometido los peores pecados del mundo, ¿se da cuenta? Lo envió a soportar nuestras burlas, a soportar escupitajos, a soportar golpes, a soportar insultos. Esto es gracia de Dios. Es algo que no merecíamos y que Dios dispuso por amor al pecador. Eso es gracia. Pero no es algo abstracto, la gracia de Dios. No, la gracia de Dios es una persona, nuestro Señor Jesucristo. Y es por medio de esa gracia que nos salvó, que el Señor también obra para santificar a sus hijos y para llevarlos a la gloria. Por eso decimos, de punta a punta, cada creyente precisa de la gracia de Dios para su santificación, para el aprovechamiento de estos medios de gracia. Por eso necesitamos que la gracia, como termina Pablo acá, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Acá dice vosotros, a la iglesia, pero necesitamos nosotros sin duda esta gracia de Dios. Ya vamos terminando. Hay un comentarista, Leon Morris, quien he citado otras veces, dice, y cito, todo lo que Dios tiene que decirnos, y en todas las epístolas del Nuevo Testamento, dice este autor, nos dice cosas que escudriñan el corazón y lo hacen temblar. Todo lo que Dios tiene para decirnos comienza y acaba con la gracia. Todo lo que Dios ha sido para el hombre en Cristo se sintetiza en esta palabra. Toda su ternura y su hermosura, toda su compasión y paciencia, toda la santa pasión de su amor se resume en la gracia. Y pregunta este autor, ¿qué cosa mejor podemos desear los unos para los otros que esta? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. ¿Qué cosa mejor? Esto es lo mejor que Pablo le puede desear a la iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ellos. Así Pablo encomienda a sus lectores y a nosotros por extensión a la gracia de Dios. Sabe que el camino a la plena santificación nunca acaba en esta vida. Nunca acaba en esta vida. Jamás. Que es duro de seguir. Que está lleno de obstáculos. Todos los días. Mañana lunes. No se preocupe. Va a haber algún obstáculo para su santificación. Sabe que los creyentes somos débiles, somos inconstantes. Sabe que si Dios no se encarga del proceso de nuestra santificación, esto nunca va a ser completado. Nunca. Pablo sabe que lo único que garantiza que lleguemos a la meta, al reino, a la gloria de Dios, es que estemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dependemos de esto para nuestro andar. Sin duda, no podemos. Esto para el creyente, glorioso. Glorioso. Pero aquel que no cree en Cristo también depende de esa gracia
y de esa misericordia que le puede otorgar perdón de pecados, porque es un pecador. El no creyente es un pecador no redimido. El creyente es un pecador redimido. Pero el no creyente está en una situación complicada, extrema, crítica. ¿Por qué? Porque está separado de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Y entonces ahí hace sentido que el incrédulo necesita de esa gracia y esa misericordia de Dios por medio de Cristo y por la acción del Espíritu Santo para darle vida, para perdón de pecados, para esta nueva y eterna vida. ¿Se da cuenta? Para ser parte de esta familia de hermanos en la fe, para recibir también estos recursos, estos medios de gracia y poder aprovecharlos. Esto el incrédulo no puede, el creyente sí. Para así esperar al Señor creciendo en santidad. ¿Se da cuenta? Así como el cristiano, los hermanos, todos necesitamos la gracia de Dios y necesitamos pedirle la gracia de Dios todos los días. Cuanto más el que no cree. El que no cree. Por eso Pablo ora por la iglesia y les dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta carta, por esta primera carta que tu siervo, el apóstol Pablo, le escribió a estos hermanos. Gracias, pues sin duda en tu soberanía, en tu providencia, has permitido que a lo largo de los siglos esta carta llegara a nosotros, a esta iglesia acá en Junín de los Andes. Increíble. Y que en esa misericordia tuya, Señor, nos has permitido recorrerla y poder ver las exhortaciones de Pablo a esta iglesia, la cual nos apropiamos, Señor, y damos gracias también por esta oración final, pues sin duda necesitamos reconocer que dependemos todos los días, a cada segundo, dependemos de tu gracia para seguir adelante, para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque es tu poder, Señor, el que sostiene a tu iglesia. Tú, como cabeza de la iglesia, nos guardas. Estamos en tus manos. Esas ovejas que tú has llamado están en tus manos seguras, Señor, y gracias porque estás preparándonos lugar, Señor. Posiblemente haya corazones aquí que no te conocen. Señor, rogamos también misericordia, Padre, por esas vidas. Necesitan de tu gracia. Necesitan, Padre, que tú obres y que tu Espíritu Santo les muestre a Cristo. Por eso rogamos, Señor, que esa gracia se extienda también a ellos, a fin de que ellos sean salvos. Dales el arrepentimiento, dales la fe, Señor, que necesitan para mirar a la cruz del Calvario, Señor, y reconocer el punto más alto de tu gracia, posiblemente humanamente el más oscuro de la historia, pero para los creyentes el más glorioso, ese glorioso intercambio que cantábamos hoy, que tú has hecho por amor a pecadores que te rechazábamos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oración, gracias por la comunión que podemos tener en Cristo y por sobre todo gracias por tu gracia, que es la que nos guarda, la que nos sostiene en este transitar, Señor. Cuídanos el resto de este día. Gracias por permitirnos venir a este lugar, permitirnos rendirte culto, Señor. Tú has permitido esto, ha sido tu providencia. Y, Señor, estamos agradecidos de poder hacerlo así, Señor. Gracias por todas estas cosas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.